Buenas noches y bienvenidos a Relatos de Misterio Foz. Yo soy su anfitrión Foz y quiero darles la bienvenida a esta nueva transmisión el día de hoy, que estamos en un viernes más de Relatos de Misterio. En este espacio que es especialmente creado para el relato, para que nos cuentes tus historias relacionadas con fantasmas, ovnis y sueños. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que está relacionado con el mundo paranormal, como algunos lo pudieran ver, otros lo ven más encaminado al mundo religioso. Como en este canal hablamos de temas que tengan que ver con estos tres aspectos FOS, hemos visto cómo la tecnología cada vez nos ha dado la facilidad de una manera más próxima a presenciar eventos, situaciones que en verdad son muy tangibles porque ya los podemos ver por video, ya los podemos también escuchar por audio, ya sea apariciones, manifestaciones, ya sea por sombras, luces, pero no solo relacionado a fantasmas, sino también relacionado a ovnis, en donde estamos en un momento crucial de la posmodernidad, porque cada vez más personas tienen evidencias en video y esto nos permite conocer más acerca de estos fenómenos. En relación a los sueños, bueno, es un fenómeno, como lo hemos comentado, que es universal, es humano y todas las personas los tenemos. Y en este sentido también cada vez son más las personas que por medio de los sueños tienen manifestaciones que algunos lo toman como situaciones paranormales y otros lo toman como situaciones de fenómenos de seres de otro mundo. Bueno, pues el tema del día de hoy es un tema muy especial y voy a hablarles acerca de la jerarquía de los ángeles, así como tenemos situaciones fantasmales que dan miedo. También tenemos la otra cara de la moneda, en donde tenemos también estos seres que muchas personas, sobre todo las religiosas, lo toman como protectores. Pero antes de empezar con esto, me gustaría darles la bienvenida a este espacio a las personas que ya están conectadas con nosotros. Les recordamos que este espacio está siendo grabado para poder subirlo a las plataformas de YouTube, de Spotify, para que también nos sigan en esas plataformas. Y por supuesto, quien nos quiera contar su relato relacionado con cualquier otro fenómeno, ya sea de fantasmas, ovnis o de sueños, lo puede hacer oprimiendo el micrófono y así les damos la palabra. Le doy la bienvenida a este espacio a Dan, muchas gracias por estar aquí, a R. Rey, muchas gracias por estar aquí, y a Alvarado, muchas gracias por estar aquí, a los tres. Y bueno, pues vamos a comenzar. Si alguien de ustedes quiere contar una historia, un relato, lo puede hacer presionando el micrófono que está en la parte inferior izquierda, y ese micrófono sirve para solicitar la palabra. Luego yo lo subo como hablantes y así la aplicación les da el micrófono y así ya pueden activar su micrófono y pueden empezar a hablar para que nos puedan empezar a contar su historia, su relato de misterio FOS. Fíjense que el tema de hoy, la historia de hoy, lo que vamos a empezar a contar es acerca de algo muy interesante. Realmente los ángeles no, realmente como se cuentan, no son como seres que parecen humanos, altos, delgados, con alas, de aspecto caucásico. Esos no son los verdaderos ángeles, esos son los que han pintado en diferentes representaciones, en diferentes pinturas, pero en realidad, originalmente, un ángel no está descrito de esta manera. Los ángeles están descritos de una manera muy diferente, seres amorfos con muchas alas, no solamente dos, sino muchas más alas, ojos por toda su estructura, que no es una estructura definida, etcétera. En esta teoría, vamos a decir, de los ángeles existen diferentes jerarquías. Bueno, se dice que el ángel, de hecho, es el ángel de la guarda es uno de los seres de jerarquía inferior y así va subiendo de jerarquía cada vez más. Por ejemplo, como les comento, el de menor jerarquía, los ángeles. El que le sigue de jerarquía es el arcángel.
y luego los principados. Esos tres son los que componen la jerarquía inferior. Luego la jerarquía media, que son las potestades, las virtudes y las dominaciones. Y la jerarquía suprema, los tronos, los serafines y los querubines. Hay seres humanos que han contado diferentes anécdotas que son capaces de ver estos ángeles, que de hecho son capaces de ver los ángeles de jerarquía más inferior, que son los ángeles de la guarda. En una ocasión, y yo quiero empezar el espacio con este relato, en una ocasión uno de mis amigos me contaba que él al parecer vio algo por el estilo. Lo que me comentaba es que él en una ocasión iba caminando hacia su casa y no era de noche todavía, era como cuando ya se está oscureciendo, pero todavía no alcanza a ser de noche, pero tampoco es de día. Es como que el sol ya se metió, pero que todavía hay luz, todavía se alcanza a ver un poco de luz. Él me contaba que iba ya de camino de regreso a su casa y que de pronto vio en el cielo una luz muy, muy fuerte, y que esa luz era muy pequeña, pero muy fuerte, y que esa luz iba bajando cada vez más, y que cuando él sentía que esa luz se aproximaba a él, le empezó a dar mucho miedo y empezó a correr. Y ya no supo qué fue, ya no volteó atrás, pero que días después que él comentó esto a otra persona que conoce mucho de estos temas, le comentó que le dio mucha alegría a esta otra persona, y le comentó, hasta lo felicitó, porque le dijo, bueno, pues acabas de ver a un ángel. Resulta que, bueno, todo el mundo pensaría que tal vez era en realidad algún ovni o algún platillo volador o algo por el estilo. Resulta que no. Esta otra persona le comentaba que había visto a un ángel, pero que los ángeles, los humanos ordinarios, no los podemos ver, que solamente ciertas personas con ciertas habilidades. Y esto es algo muy extraño, porque ni siquiera las personas con habilidades especiales son capaces de ver a los ángeles tal y como son. Las personas que tienen estas habilidades ven a los ángeles como una luz muy resplandeciente, que es lo que al parecer vio esta persona. Entonces son relatos muy interesantes, porque, bueno, así como existe el mal, por supuesto existe el bien. Y bueno, pues según la teoría religiosa, los ángeles son seres que están aquí para protegernos, los ángeles de más bajo nivel, de más bajo rango. Y los de más alto rango son los que están protegiendo que seres o personajes de más alto nivel. Bueno, en fin, es una teoría que es más del aspecto religioso, y que por supuesto es demasiado grande, ¿no? Es muy compleja o robusta, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Bien, pues si alguno de ustedes quiere contar su propio relato, por supuesto, como les comentaba, lo pueden hacer presionando el micrófono que tienen ustedes en la parte inferior, y ese micrófono es para solicitar la palabra. La aplicación lo sube de hablantes y ya pueden comenzar a contar su relato de misterio Foss. Actualmente nos encontramos en una etapa muy importante en relación con todos estos fenómenos, como les comentaba en un principio, tanto así que ya gobiernos de diferentes países han aceptado la presencia de muchos de estos seres, no solamente de objetos voladores no identificados, sino también ya de seres que no pertenecen a este mundo. Todas estas teorías populares, como lo puede ser, por ejemplo, el Área 51 o entre otros, bueno, pues al parecer son ciertos. Actualmente muchas de estas historias se han popularizado, y es por eso que estamos en un momento crucial en relación con los ovnis. Ahora, en relación también, como les decía, a todas estas situaciones de los fantasmas, es la misma historia. También nos encontramos en una situación en donde cada vez hay más evidencia, y es de verdad muy impresionante cómo ya tenemos cada vez aquí y ya
esta situación en donde pues podemos ver muchísimos videos, muchísimos audios en internet y bueno, este propio espacio en donde estamos con historias, relatos de personas que pues tienen estas manifestaciones, por llamarlo de alguna manera. La semana pasada aprovecho también para platicarles que me encontré con una persona entre mis amigos. Yo le preguntaba que si de alguna manera le gustaría participar en este espacio, si tiene alguna historia que contarnos. Y fíjense cómo son las cosas que precisamente me decía que su mamá es una persona que tiene la habilidad de ver cosas más allá de lo que las personas normales podemos ver. Le hice la invitación, esperemos muy pronto tenerla aquí en este espacio para que nos cuente todas las vivencias que seguramente tiene y que las pueda compartir aquí con todos los que nos gusta el misterio Foss de fantasmas, ovnis y sueños. Yo le doy la bienvenida a Alvarado. Alvarado nos acaba de pedir la palabra y bueno, pues él nos va a contar algún relato de misterio Foss. Alvarado, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta noche. Muchísimas gracias por estar en este espacio de relatos de misterio Foss. Yo te quiero dar la bienvenida y bueno, pues adelante. Seguramente tienes algo muy interesante que contarnos, algún relato de misterio de fantasmas, ovnis o sueños. Adelante, bienvenido. Hola, muy buenas noches y al contrario, muchas gracias también por el espacio, Fos. Y bueno, como habíamos platicado una vez, yo creo, antes de contarles la historia, pues es importante darles un pequeño contexto. Lado de, bueno, hace algunos años, que fue en el 2012, mi papá falleció un diciembre ahí en el 2012, entonces pues ya hace varios años, y la historia que les voy a platicar pues es una historia que ocurrió también hace varios años, pero pues habrá sido que unos 1 o 2 años después de que había fallecido mi papá, yo creo. Ese es por un lado una parte del contexto, y el otro es una historia larguísima, pero en resumen, yo siempre, y esto ya es algo más personal, he tenido la sospecha de que, o bueno, más que sospecha, o sea, más bien curiosamente, en casa de una tía, hermana de mi mamá, en cualquier casa donde ella ha estado, donde ella ha vivido, siempre han llegado a ocurrir cosas, ¿no? Cosas, extrañas. Desde lo más pequeño como se movió un vaso de agua que yo tenía puesto aquí en la mesa y ahora está acá, hasta el escuchar ruidos, escuchar voces. Y curiosamente siempre ha sido en todos los lugares donde ha vivido mi tía. Muchas personas dicen que en realidad eso no es tanto que sea una casa que esté malita, o una casa perseguida, o una casa como culturalmente decimos embrujada, ¿verdad? Muchas veces pues dicen que más bien no es la casa, sino la persona. Entonces, pues yo siempre he tenido la teoría de que no tengo ni idea por qué ni nada, pero curiosamente pues siempre ha ocurrido en todas las casas en las que ella ha vivido. Entonces, pues ya bajo este contexto, hace unos años, les digo, como 1 o 2 años después de que falleció mi papá, yo me vengo a vivir a Chihuahua, y cuando llego aquí a vivir a Chihuahua, de vez en cuando me quedaba en casa de una tía. Y siempre que me quedaba pasaban cosas, hasta lo más pequeño que se escuchaba, las escaleras, o sea, esas escaleras así que les rechinaba la madera, y siempre se escuchaba curiosamente, no sé, en las escaleras, o se movía una puerta, y pues uno siempre quiere hallar la respuesta lógica, ¿verdad? Del dejé la ventana abierta, o es porque la casa está vieja, se está asentando, o siempre queremos hallar como que el lado lógico. Para que se den una idea, esta casa
Bueno, en ese entonces ya no vive ahí ni tiene la casa. Era una casa muy grande, pero también era una casa bastante vieja. Entonces, la casa incluso fue de su suegra, pues en su momento, hace años. La suegra la compró con ella, estaba muy joven. Entonces, pues ya llevaba sus añitos y ya después la había comprado mi tía. Y en esta casa había una recámara que era la recámara de visitas. Entonces, cuando alguien llegaba ahí a visitar, pues siempre se quedaban ahí en la recámara. Pero curiosamente esta recámara, para que se den una idea, es una recámara pues bastante grande. Y dentro de la recámara había un closet muy, ¿cómo les explicaré? Como muy largo. Era como un pasillo, hagan de cuenta el closet. Y al final del pasillo pues estaba el baño. Todo esto estando dentro de la misma recámara. Había un baño. Y pues en la recámara una ventana que daba hacia el patio. Y total que una noche que yo me quedé a dormir ahí en esa recámara. Esta recámara curiosamente también siempre estaba heladísima. O sea, ustedes podían poner 2 calentones y siempre iba a estar helada la recámara. Y curiosamente también el pasillito que estaba adentro, el que viene en el closet, nunca le funcionaba la luz, jamás. Y fueron electricistas y lo vieron y decían, es que no hallamos qué es lo que, o sea, la falla, porque pues no hay ninguna falla en realidad, o sea, no hay por qué no debería funcionar los focos. Entonces, esta recámara siempre estaba heladísima y se sentía una vibra muy horrible, muy pesada más que nada. Entonces, una noche que yo me quedé ahí dormido, eran aproximadamente como a las 3 de la mañana, si no me equivoco, más o menos. Y yo me desperté. Muchas veces cuando estamos soñando entre dormidos despiertos no sabemos bien si algo fue realidad o fue parte de un sueño. Pero yo me desperté porque muy muy claramente sentí que me habían movido el hombro. Incluso pues yo pensé que tal vez se estaba quedando mi hermanita ahí también, o sea, en otra recámara. Y curiosamente yo pensé que era ella o mi tía o algo, y me desperté porque sentí que me movieron el hombro. Entonces yo me desperté y pues al ver que no había nadie, pues sí me asusté un poco, pero dije, fue un sueño, o sea, fue parte del sueño y coincidentemente pues me desperté. Y al intentar quedarme dormido otra vez, yo sentí como si alguien se hubiera subido a la cama. Era una cama bastante grande, pero pues ya ven, cuando una persona se sube a la cama se siente, hasta en la movida de la cama o la rechinada de la base. Y sentí que alguien se había acostado en la cama. Entonces me volví a voltear y nuevamente pues no había nadie. Pasa unos cuantos minutos más y pues yo como que sin poder dormir, así como por la incertidumbre de qué fue eso, empecé a escuchar susurros. Pero empecé a escuchar primero muy lentamente mi nombre. Entonces empecé muy, muy calladito, empezó. Y había empezado con un Luis. Y al escuchar yo mi nombre, volví a pensar que era mi hermana. Y yo dije, pues muy posiblemente había tenido una pesadilla. Y no había nadie. Empecé a escuchar ruido al final del pasillo que estaba allá dentro de la recámara del closet. Al final escuché ruido en el baño. Yo traté de no prestarle tanta atención y ya después de eso empecé a escuchar ruido más bien dentro del closet. Pero empecé a escuchar como pasos y al inicio iban muy lento. Era un paso así muy, muy despacio, pero como si estuvieran caminando hacia mí. Pero empecé a escuchar nada más un pasito de... Y de repente se detuvo los pasos y empezaron más rápido. Y empezaron...
como si estuvieran corriendo hacia mí, y en ese momento yo me levanté. Y ya hasta con el corazón muy acelerado, pues sí volteé y obviamente, recordándoles, pues no, nunca funcionó la electricidad dentro de ese closet. Y no podía ver nada dentro del closet, se veía simplemente un vacío oscuro y no, pues no, yo no me alcancé a percatar de nada dentro del closet. Me quedé bastante alterado, bastante tiempo. Yo creo que duré como 1 hora sentado en la cama viendo al vacío negro. Y ya cuando volví a acostarme, otra vez empecé a escuchar mi nombre. Y empezó un ruido con un tono muy bajo. Y luego escuchaba yo pero muy claramente la voz de mi papá. Y yo escuchaba la voz de mi papá hablándome por mi nombre. Y empecé a escuchar otra vez: Luis. Luis. Y después, cuando me pegó el grito de mi nombre, me volví a despertar, y en ese entonces ya hasta había gritado. Y hasta mi tía había salido corriendo a la recámara para ver, o sea, el qué fue lo que había sucedido. Y yo muy asustado le dije, oye, es que honestamente, le dije, o sea, escuché pero muy claramente, le dije, la voz de mi papá. Le dije, o sea, dijo mi nombre fácil como 5 veces. A partir de esa noche, o sea, las veces que yo llegaba a ir a casa de mi tía, pues yo realmente nunca me volví a quedar en esa recámara jamás. Le tenía un pavor entrar ahí. Se podía hacer verano y de igual forma iba a estar helada la recámara. Muchas veces, les digo, se llegaban a escuchar, las puertas de la casa eran como de metal, muy grandotas, pesadas. Entonces, al abrir toda esa puerta, pues se hace muchísimo ruido y se escucha por toda la casa. Entonces, varias veces llegué a escuchar también que la puerta se abría. El sótano tenía la misma vibra que esa recámara. Se escuchaba a veces el ruido de la alberca, como si alguien se hubiese echado algún clavado o algo hubiera caído. Y esa casa en sí, yo le tenía pavor a ir a esa casa. Y tiempo después siguieron ocurriendo cosas, pero en diferentes casas. O sea, se cambió. Yo creo que de esa casa fueron como 4 casas diferentes, y en todas siempre llegó a ocurrir diferentes situaciones. Y yo hablando, o sea, de esta historia con alguien que le gusta mucho más el tema, pues sí me decía mucho de que yo tenía como la incertidumbre de que decía, híjole, si es algo. Muchas personas me dicen, no, pues es que pudo haber sido hasta tu mismo papá. Pero es algo que es recurrente en casas de mi tía, y ahí como que entra el debate de si realmente fue o no fue mi papá, o si fue no sé cuál sea la palabra correcta, por algún otro ser, alguna otra entidad o algo que hasta el hacerse pasar por mi papá. Muchas veces he leído también que muchas veces estos seres, pues, por tal de como tener un poco más de tu confianza, interpretan o impersonan a algún otro ser querido o algo que tal vez estén más allá, que para empezar a sembrar más el terror. Entonces, pues desde ese entonces yo siempre me quedé con la duda de realmente qué fue, o realmente se había sido mi papá, o si realmente todo esto había ocurrido en mi cabeza. Yo la veo muy difícil que haya sido algo que ocurrió en mi cabeza, siendo que ya para las últimas veces yo estaba más que plenamente despierto. Entonces, hasta la fecha, pues yo creo que siempre me he quedado con la duda de si lo que había sucedido como que esa noche, con qué intención había sucedido, y qué fue realmente lo que ocasionó eso. Entonces, pues sí, así como esas historias hay muchas. También les digo, en casa de mi tía. Pero sí, yo creo que ha sido una de las más pesaditas
la sensación que tuve esa noche sí fue bastante horrible. Y más que nada yo creo porque pues fue la voz de un ser querido que llevaba años que había fallecido. Pues tu historia, Alvarado, la verdad sí me sorprende mucho porque, bueno, además que tienes una habilidad para contar a detalle, pues yo creo que todos estábamos como muy adentrados imaginándonos ahí todos los escenarios. Tengo algunas preguntas, si me permites hacértelas, Alvarado. Mira, primero me gustaría preguntarte, cuando tú sentiste, que nos platicas que sentiste esto en el hombro, que como que te tocaron el hombro, tú no te acordarás si eso que tú sentiste, lo sentiste a cierta temperatura, o sea, lo sentiste algo frío o era algo caliente, o cómo lo sentiste, ¿no te acuerdas? Fíjate que no sabría decirte yo que la temperatura en ese entonces, lo que sí recuerdo es que yo estaba muy bien tapado y lo sentí como por encima de todas las sobrecama y cobija y eso, y yo creo que temperatura sí no, y alguien me había preguntado lo mismo una vez, fíjate, pero en temperatura sí no recolecto ese recuerdo de si fue algo frío o no. Porque mira, te pregunto esto porque también nos comentabas que sentías que la habitación, que esa habitación estaba siempre muy fría y que tú también lo sentías cuando te quedabas ahí, que de hecho los focos fallaban, la electricidad, todo esto. Mira, esa teoría que tú tienes de que pues es posible que no fuera tu papá sino algo más, pues es una teoría que pues sí es muy probable, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, hay la creencia de que cuando seres queridos nos visitan, pues lo que menos quieren es asustarnos. Entonces, hay seres queridos que precisamente utilizan los sueños para comunicarse con nosotros. Aquí en este espacio hemos contado un par de historias al respecto y por lo que estoy escuchando de tu historia, aquí al parecer sí es como que te querían asustar porque inclusive sentías los pasos de repente muy lento y luego de repente sentiste los pasos muy rápido. Entonces fue como quererte asustar, sobre todo por cómo pronunciaban tu nombre y de repente bajito y de repente muy fuerte. Y aquí viene otra pregunta. Cuando decían tu nombre, la voz, esa voz, ¿tú sentías que esa voz se parecía a la tuya o se parecía a la de tu papá o a ninguno de los dos? La voz de mi nombre. Sí, correcto. No, esa sí, definitivamente hasta la fecha la tengo bien presente. La voz era 100% la voz de mi papá. Sí, era la de tu papá, o sea, es como que de alguna manera la imitación perfecta, digo, desde la versión o desde el escenario en donde creemos que no, es muy probable que no fuera tu papá. ¿Sentiste algo más que se relacionara con tu papá en ese momento, además de escuchar que sí era su voz, algo más, o sea, que esa presencia la sentías como cuando tu papá vivía, o a lo mejor el aroma, algo más que se relaciona con tu papá o solo la voz? Fíjate que yo creo que muy al contrario. Lo único que yo sentía que pudiera llegar a ser propio de mi papá era la voz. Porque hasta y con nuestros seres que nos rodean y vivos y todo, uno siente la presencia de, hasta la típica yo identifico quién llegó a la casa aunque yo esté en mi cuarto, con el simplemente hecho de cómo abren la puerta y cómo caminan y suben las escaleras. Sí. Y muy al contrario, o sea, definitivamente los pasos, quien se subió a la cama, cuando se me tocó el brazo y todo eso, no era mi papá. O sea, yo creo como al contrario, o sea, lejos sentí como la presencia de mi papá, no. Lo único que sí sentí pues más bien la voz, que fue idéntica a la de mi papá, pero la presencia no, sí se sentía completamente diferente. Luis, me gustaría preguntarte algo muy personal y es algo que, por supuesto, si tú quieres compartirlo, lo puedes hacer o si no, pues si tal vez no estés preparado para esta pregunta, lo puedes compartir en algún otro momento o reservarlo, por supuesto. Tu papá murió de una manera repentina, tuvo tal vez falleció de manera violenta
o fue algo más tranquilo y si tuviste oportunidad de despedirte? No, mi papá falleció un día fue a las 5 de la mañana. Es una explicación muy larga médica, pero fue como prácticamente como un ataque al corazón, como un paro cardíaco. Y no, o sea, para nada no hubo la oportunidad de como cuando tenemos algún ser que está en el hospital o que ya se ve venir su fallecimiento y pues no, o sea, fue muy... Un día hablé con él habían sido como las 11 de la noche, dijimos buenas noches, hablamos por teléfono, buenas noches, nos vemos mañana y ya fue cuando sucedió el día siguiente, entonces no fue nada que se veía venir. ¿Fue hace mucho esta muerte, esta pérdida? Fue en el 2012. Pues sí, 12 años, fíjate. 12 años ya, muy bien. Bueno, mira, te pregunto lo de la muerte repentina porque generalmente cuando un ser querido se va, que te llene algún pendiente, pues sí es común, es muy común que se comunique con las personas de manera rápida, de manera repentina por medio de sueños o en la realidad inclusive. Yo mismo he tenido la experiencia de que seres queridos que se han comunicado conmigo, pero siempre por medio de sueños, nunca por medios reales. Pero también está esta otra teoría que comentamos, ¿verdad? Que en realidad sientes que no era tu papá. Aquí es donde te voy a hacer otra pregunta. En algún momento, Alvarado, tú te has... bueno, es una pregunta muy extraña, pero tal vez pudiera tener relación. En algún momento tú te has soñado a ti mismo, que te ves a ti mismo. Como una astroproyección, creo que se llama. Sí, yo creo que lo he soñado como 3 veces. O sea, el verme a mí mismo soñar, vaya. Una fue, no sabría decir las fechas exactas, pero la primera vez sí fue hace mucho y la última fue hace precisamente, ¿qué te gusta? Hace unos cuantos meses, yo creo. Te pregunto porque, mira, hay personas que tienen la facilidad de desdoblarse astralmente. Son habilidades que muy pocas personas tienen, pero generalmente uno de los síntomas es que se ven a sí mismos porque están en el sueño y están de alguna manera proyectándose. Esas personas que tienen esa habilidad tienen también la habilidad de ver y sentir cosas que la gran mayoría de las personas más ordinarias no tienen. ¿Tú habías pensado o has pensado en la posibilidad de que de alguna manera tú tuviste esa experiencia porque tal vez precisamente tengas alguna facilidad, la facilidad de sentir, de ver y por el relato que nos contaste, pues de escuchar también cosas que ordinariamente los demás no tan fácilmente lo hacen, o alguna otra cosa de las cosas que te han pasado? ¿Has pensado que tengas esa habilidad, esa facilidad? No sé si sea como una habilidad, vaya, más que experiencia, porque digo, no soy muy adentrado al tema o no conozco mucho del tema, pero pues esa experiencia que tuve yo creo que ha sido como de las más reales, porque yo la sentí muy real. Y otras experiencias que he tenido pues han sido menos reales, o sea, la típica, escuché un ruido o ay, se movió la puerta, o sea, a cosas que yo creo que pues muchas o cualquier persona común y corriente las puede experimentar. Pero no descarto la idea de que pueda llegar a existir esa posibilidad. O sea, yo creo como es duda mía, o sea, no sé si ese tipo de cosas sea una habilidad que como muchas otras se tengan que practicar para poder como ejercerlas bien. Entonces, no sé si como tal habilidad, yo sé que en esa vez pues fue algo muy real que sentí. Y no sé, o sea, no exento el hecho de que pues tal vez practicando como cualquier otra habilidad pues pueda llegar
a usarla más, pero la verdad nunca me ha cruzado la mente en sí. A desarrollarlo, claro, sí, exacto. Wow, bueno, pues quedé muy impresionado con tu historia, Alvarado. Te quiero agradecer mucho, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por estar aquí conectado. Te quedas como hablante en caso de que más adelante quieras comentar algo más. Y pues muchísimas gracias por esta interesante historia que me hizo recordar una historia que también ahorita se las voy a contar. Pero antes quiero darle la bienvenida a todos los que están aquí, gracias a los que acaban de entrar, gracias a Dan, a R. Rey, Kitty Cat y Hugo Torres, bienvenidos. Bueno, como saben, pueden ustedes también participar si ustedes oprimen el micrófono en la parte inferior izquierda. Van a encontrar un micrófono. Si ustedes dan a ese micrófono, van a poder pedir la palabra. Es para pedir, solicitar la palabra, solicitar el micrófono y así ustedes puedan subir como hablantes para que puedan contarnos su relato de misterio Foss relacionado con fantasmas, ovnis o sueños. Así que en este momento, si alguien más quiere subir como hablante para contarnos su relato, por supuesto que lo puede hacer. Y bueno, pues antes de continuar, me gustaría contarles esta historia que recordé cuando Alvarado nos estaba contando ahorita su relato. Nos comentaba que dentro de todo sintió como que algo le tocó el hombro. Y fíjense que a mí me pasó algo muy parecido, pero yo sí recuerdo que eso que me tocó, sí, yo lo sentí frío, por eso la pregunta que le hice a Alvarado. Bueno, todo empezó porque yo fui a visitar a unos primos a Parral. Bueno, yo tenía unos 16, 17 años y recuerdo que todos nos habíamos quedado en una casa, una de nuestros primos, uno de nuestros primos nos invitó a quedarnos ahí. Bueno, pues fue noche de que vimos películas y pizza, palomitas y bueno, pues estábamos ahí, pues una convivencia padre, ¿no? Entonces, ¿cómo es que ya cuando eran como las 2 de la mañana, 2:30 más o menos, cuando ya nos empezó a dar sueño, entonces ya estábamos preparándonos para dormir. No, pues vamos a recoger esto y aquello y pues ya, ¿no? Vámonos a dormir. Resulta que recuerdo que mi primo, fue muy chistoso eso, porque mi primo tenía en su cuarto, pero su cama era individual. Entonces su cama estaba muy, muy pequeña. Entonces, entre los primos nos empezamos como a pelear de que quién iba a dormir en la cama y quiénes iban a dormir en el piso. Y había un sillón, entonces alguien iba a dormir en la cama, otro en el sillón y los demás en el piso. Entonces estábamos todos como discutiendo, ¿no? De quién iba a quedarse en la cama, ¿no? No, pues que el primo de la casa, porque pues es el anfitrión. No, que tal invitado, porque es el primo que viene desde Chihuahua, ¿no? Les digo que son primos allá de Parral. Entonces resulta que fue bien impresionante porque de repente, o sea, la discusión fue muy fuerte, se tornó de repente muy fuerte, pero fue impresionante porque de repente como que sin que nosotros dijéramos más, nos acostamos así de, bueno, sí, ya, y ya cada quien agarró algo sin decir más, y ya quedamos cada quien uno en la cama, otro en el sillón y otro en el piso, ¿no? Entonces resulta de que cuando yo me acosté, que yo ahora sí que me apañé el sillón, agarré el sillón, dije, bueno, pues no es la cama, pero pues tampoco es el piso, ¿no? Entonces agarré el sillón y ya nos empezamos a quedar todos dormidos. Entonces mi primo, yo escucho que empieza a hablar, pero empieza a hablar incoherencias, empieza como que a decir cosas que no tenían sentido. No inmediatamente al acostarnos, era de que como que te acuestas y pues tardas tiempo para dormirte.
Entonces, ya cuando estábamos, algunos ya estaban dormidos, yo batallo más para dormirme, desde siempre he batallado un poco para dormirme, sobre todo cuando no estoy en mi casa, en mi cuarto, en mi cama. Entonces, resulta que empezó a decir palabras, pero incoherentes. Cosas como de, no, cuidado, allá, así, o sea, como cosas aisladas. No hacía ninguna frase bien. Entonces, hoy pues eso como que me empezó a asustar. Dije, pues, ¿qué pasa? No, pues habla dormido. Pero no me empecé a asustar como en un asunto de miedo de terror, sino de miedo de, pues, este chavo habla solo, ¿no? Pero sí me empecé ya a asustar con cosas más de terror cuando escucho que él dice mi nombre. Dice, tú, sí, oye, cuidado con eso. Pero diciendo él mi nombre, que yo tuviera cuidado con eso. Entonces yo, caray, y ahí ya me empiezo a asustar. Entonces lo que yo hago es sentarme en el sillón, yo me siento, pero como volteándolo a ver a él y como volteando a ver todo el cuarto, ¿no? Entonces en eso yo perfectamente siento, es invariablemente, o sea, lo siento, todavía me acuerdo exacto cómo lo sentí y hasta la fecha me da miedo. Nunca lo he vuelto a sentir, pero en ese momento fue la única vez que me ha pasado. Sentí que como cuando alguien agarra tu pie y lo jala, pero desde uno de tus dedos. Yo sentí como alguien tocó mi dedo gordo del pie y lo trataba de jalar, y en eso, al tratarlo de jalar, como que yo sí me desbalanceé un poco y me asusté muchísimo. Bueno, pegué un grito que desperté a todos los desperté. Y que yo les decía, ¿qué pasó? No, no, como diciéndoles, pero por qué me asustan? ¿No? Porque yo estaba seguro que uno de mis primos del piso, pues por hacerme la broma, llegó y como quiso jalarme el dedo del pie y como para asustarme. Yo estaba casi seguro de eso. Y no, resulta que en realidad todos estaban dormidos cuando a mí me pasó eso. Entonces yo les decía, es que ustedes fueron, es que quién fue, es que díganme, y quién fue, y quién fue. Y no, todos, no, ¿de qué estás hablando? Nada que ver, y etcétera, ¿no? Entonces fue muy extraño, ya nunca me he vuelto a pasar. Me parece que eso es fuera de los sueños, porque yo sueño muchas cosas. Eso es como de las cosas más tangibles que me han pasado. Y es cierto lo que dice Alvarado, o sea, te acuerdas perfectamente y lo tienes como muy presente, y es como muy impresionante ya cuando, eh, digamos, lo traes a tu mente otra vez y lo recuerdas otra vez, y la verdad es que sí da miedo, ¿no? Entonces, bueno, pues ese fue mi relato. Si alguien más desea hacer uso del micrófono para contarnos su historia, como les comento, por supuesto que lo puede hacer. En este momento, si alguien quiere presionar el micrófono, lo subo de hablante para que pueda contar su relato de misterio. Y aquí me está pareciendo, al parecer, que otra persona quiere subirse de hablante, pero por alguna extraña razón no me da el acceso a poder subirlo como hablante. Eh, Me comenta la aplicación que se pueden mostrar solamente 1000 invitados. Bueno, por supuesto que tenemos espacio para más. Eh, no sé por qué no nos quiere incluir. Fíjense que, aprovechando que está aquí RRI, él ya nos contó una historia en transmisiones pasadas, y pasó también algo muy extraño en esa transmisión, y era que no nos podíamos conectar con audio. Sí pude subirlo como hablante y sí pudimos desconectar el mute para poder habilitar el micrófono, pero por alguna razón no se alcanzaba a escuchar lo que él decía, se escuchaba como interferencia.
y bueno, ya al final ya, después de varios intentos ya pudimos lograrlo. En este momento me está sucediendo algo parecido, pero ahora ni siquiera puedo subirlo al espacio para hablar. Bueno, pues supongo que, bueno, esta tecnología, o bueno, no sé si lo pudiéramos atribuir a alguna situación propia de la naturaleza de este espacio de relatos, y bueno, tal vez hasta podamos unir este relato, estos sucesos más adelante, ¿no? A algún relato de misterio Foz. Bueno, si alguno de ustedes quiere hacer uso del micrófono, si gustan, vamos a hacer la prueba para ver si podemos hacer el enlace. Es muy sencillo, es solamente presionar el micrófono que aparece en la parte de abajo, lo subo yo como hablantes y en ese momento ya van a poder tener habilitado el micrófono para que puedan empezar a contar su historia, su relato de misterio Foz. Relatos de fantasmas, ovnis o sueños. Esperemos que la próxima persona que quiera compartir sí se pueda conectar y no tengamos ningún inconveniente. Como les decía, hace un momento una persona quería subir como hablante, pero por alguna extraña razón no está siendo posible. Bien, bueno, en lo que esto se arregla o en lo que alguien más quiere contar su historia, yo le sigo dando la bienvenida. Antes de terminar ya con este espacio, ya nos quedan unos pocos minutos antes de concluir con este espacio. Antes de terminar, quiero agradecer a los conectados, a Alvarado, y también gracias por contarnos su historia, a Dan, a R. que ya también ha hecho uso del micrófono y también nos ha contado su historia. Muchas gracias, R. A Kitty Cat, a Hugo Torres y a Jessica Loya. Muchísimas gracias por estar esta noche en este espacio de Relatos de Misterio Foz. Y como les comento, estos relatos se suben también a Spotify y a YouTube para que, bueno, nos sigan también en ese espacio. Síganos tanto en X como en YouTube y por supuesto en Spotify. Estamos ahí como Relatos de Misterio Foz o como Misterio Foz. Si alguno de ustedes tiene alguna evidencia en video o en audio que quiera compartir con toda la comunidad Foz, lo puede hacer. Es simplemente mandarme su evidencia al correo electrónico misteriofoz@gmail.com, misteriofoz@gmail.com. Toda la evidencia que ustedes compartan con nosotros la publicaremos en nuestros espacios de YouTube y de X para que toda nuestra comunidad cada vez seamos poco a poco, cada vez seamos más y podamos compartir nuestros relatos, nuestras evidencias, nuestros audios, nuestros videos de relatos Foz. Por último, quiero compartirles que me han estado preguntando acerca de si es posible que manden un audio con su relato, porque muchas veces les da un poco de vergüenza, pues, hablar, ¿verdad?, frente a varias personas. Y sí, por supuesto que es posible. Simplemente que ya sea que nos manden su audio por Gmail, o también tenemos la opción de, si ustedes gustan, me mandan un mail, les mando mi WhatsApp y bueno, ya me mandan al WhatsApp el audio que por mismo WhatsApp puedes grabar, y ya yo me encargo de subirlo a las plataformas para que seas parte tú como protagonista de este espacio, Relatos de Misterio Foz, Fantasmas, OVNIs o Sueños. Bueno, pues yo creo que hasta aquí vamos a dejar la transmisión del día de hoy. Como les comento, estas transmisiones son todos los viernes y bueno, pues básicamente se trata de esto, de compartir estos relatos, compartir estas historias, estas vivencias que hemos tenido y que bueno, seguramente cada vez seremos más en esta comunidad. Les platicaba en un principio que la próxima semana es muy probable que tengamos una invitada muy especial. Ella es una persona que tiene la habilidad de ver más allá que la gente común, de ver presencias que no todos podemos ver. Esta persona ha tenido esta habilidad desde que se acuerda, desde siempre, y ha visto muchas cosas. Así que, bueno, vamos a hacer la imagen
para que toda nuestra comunidad se entere de esto y los nuevos integrantes que cada vez se conecten más, para tener a esta invitada especial el siguiente viernes y que nos cuente todo lo que ha vivido y todas sus historias. Igualmente ustedes, tanto Alvarado, Dan, Charlie, bienvenido, Rey, Kitty Cat, Hugo Torres, Jessica Loya, si ustedes se animan a contar la próxima semana su propio relato de fantasmas, ovnis o sueños, por supuesto lo puedan hacer, alguna presencia que hayan visto, que hayan sentido, que hayan escuchado, tal vez un ovni que se haya puesto, hayan presenciado, avistamientos, sueños, pesadillas, todo lo relacionado con FOS. Y por supuesto lo puedan contar la próxima semana. Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias a todos. Hasta aquí hemos llegado con este espacio. Muchísimas gracias por conectarse. Un agradecimiento muy especial a Alvarado por habernos contado su historia. Y bueno, pues no se pierdan la próxima semana, el próximo viernes, más relatos de Misterio FOS. Yo soy su anfitrión FOS y hasta la próxima.